Buenos días, mis queridos adultos. Hoy día vamos a ver la sociedad que queremos. En esta guía nosotros vamos a ir hundiendo las raíces en nuevos conceptos que siguen asociados al texto expositivo, pero también dando una miradita a otra tipología de texto como son los textos narrativos. Y vamos a partir con la estructura de la presentación que se está viendo ahí, que ustedes pueden observar que constantemente nos va dando una mirada y una perspectiva. En esta guía, ¿qué cosas vamos a ver nosotros y qué tenemos que tener claro? ¿Qué tienen que ver los turnos de habla? Conocer los diferentes registros de habla y características que tiene la comunicación no verbal y paraverbal. Participar en conversaciones y discusiones. Identificar las características del discurso expositivo que ya venimos viendo con antelación. Leer diferentes tipologías textuales que son fundamentales para mejorar la comprensión lectora, identificar el tema y las ideas principales de algunos textos expositivos de carácter científico y obviamente identificar el propósito de comunicar pensamiento y punto de vista personales y incrementar el vocabulario. Aquí les voy a dar la misión en primera instancia de que ustedes puedan leer este texto para que podamos ir adentrando nuestro vocabulario a conceptos de nueva contingencia que son más conocidos y más cercanos. Acá en este primer texto, ustedes pueden ver lo que sale sobre la ONU y hay una fuente sobre la que se habla, y aquí nos habla sobre que tenemos que ir representando algunos elementos y tipificando lo que significa el concepto de fundar. ¿Por cuál palabra nosotros vamos a establecer que es el sinónimo más cercano de fundar? Establecer, constituir, originar. ¿Cuál es el más cercano? ¿Por cuál concepto de los que están ahí en ese glosario ustedes lo reemplazarían? Lo mismo que por el concepto de con el propósito de evitar las confrontaciones bélicas de orden global, se refiere a generales, integrales o totales. ¿Cuál sería el concepto que reemplaza de mejor manera esa conceptualización? ¿Cuál es el propósito del texto? Entretener, educar, informar, formar opinión, argumentar. ¿Cuál es el sentido? Por lo tanto, ¿a qué tipo de texto corresponde? Si ustedes dicen que es informar, tendría que ser expositivo. Si ustedes dicen que es representar algo, estamos enfrente a un texto descriptivo. Si está defendiendo un punto de vista, un texto argumentativo. Y si está contándonos un hecho, es un texto narrativo. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Hablar sobre la Organización de Naciones Unidas? ¿O hablar sobre ciertas estructuras que se suscitan en base a ella? ¿Cuál es el propósito de la ONU? Esa es una pregunta de extracción de información explícita. ¿Cuál es la organización que sirve de antecedente a la ONU? O sea, ¿qué hay antes de que se fundamente la ONU? ¿Cuáles son las dos ideas más importantes del texto? O sea, vuelvo al texto, lo vuelvo a leer y de cada párrafo saco la idea principal y veo cuáles se subyacen y mantienen una estructura que permite mantener la coherencia y la cohesión. De acuerdo a la información que usted conoce, o sea, de acuerdo a lo que usted sabe, oído o escuchado, la ONU ha cumplido con su propósito original. Explique su respuesta. En base a lo que sale en el texto, más lo que usted ha vivido a lo largo de toda su vida, usted se hace una apreciación de ello. Señale qué elemento del texto expositivo puede reconocer en esta estructura. Recordemos que el texto expositivo habíamos dicho que la principal cosa que hacía era que era objetivo, era claro, expedito, y utilizaba un lenguaje muy cordial que era entendible por muchos lectores. De acuerdo con la información que usted maneja, indique a qué lugar del mundo hay un conflicto actualmente bélico. Y en relación con la pregunta anterior, reflexione y escriba en torno a la labor humanitaria que realiza la ONU al propiciar el entendimiento y los acuerdos entre naciones. Es importante que este texto me lo hagan llegar, igual que los otros textos que han ido produciendo, porque con ello yo puedo ir retroalimentando los tipos de conectores y cómo interrelacionan ideas principales y secundarias. Ese es el primer trabajo que ustedes van a hacer en la clase del día de hoy. Así que manos a la obra.